¿Cómo están ustedes? Vamos a continuar con la sección número 4 de esta clase, de esta plática, como le quieran llamar, de Yom Kippur. Estamos a menos de 48 horas, aproximadamente a 44, 43 horas de Yom Kippur. Vamos a continuar con la sección 4, que se titula Un marco para la introspección y el cambio, el servicio de Yom Kippur. Y como hemos explicado en las secciones anteriores, Yom Kippur es el día en el cual realizamos introspección, ¿sí? Introspección para clarificar cuál es nuestra misión en esta vida. Para seguir adelante necesitamos reparar el pasado y reconciliarnos con el Eterno, ¿sí? Bueno, mejor dicho, hacer lo necesario para que el Eterno nos perdone y se reconcilie con nosotros, ¿sí? Y con aquellas personas a quien hemos dañado. Si cumplimos las 5 restricciones del día, que ya vimos en la sección anterior, las 5 restricciones, aquellos 5 nos para lograr un sí, eso nos va a ayudar a focalizar la atención en lo esencial, que es la Teshuvah. Ahora vamos a examinar ese majestuoso servicio de Yom Kippur, el cual integra y conforma el proceso de la Teshuvah, de la reflexión y del crecimiento personal. El medio del día es la tefilá, ¿sí? La plegaria, en la cual realizamos introspección y hablamos directamente con el Eterno, ¿sí? El servicio también incluye lecturas públicas de la Torá y de los profetas que subrayan los temas centrales de la vida. Sí, esto cuando acudes a la sinagoga, a la congregación. Vamos a ver la parte A, las plegarias de Yom Kippur. Las plegarias de Yom Kippur son una parte integral de la observancia de este día especial y sagrado. El tema central de muchas de ellas es el pedido de perdón. Rabbi Eliyahu Kitov, en su libro The Book of Our Heritage, ¿sí? Espero haberlo pronunciado bien, en la página 83, escribe un panorama general sobre los servicios de plegarias en Yom Kippur. En Yom Kippur se rezan 5 plegarias: Ma'ariv, Shaharij y Minjá, que son las plegarias establecidas para ser dichas todos los días, ¿sí? Musaf, que fue instituida, ¿sí?, correspondiendo a las ofrendas adicionales que se llevaban al templo en Shabbat y en las festividades. Y la quinta plegaria se llama Neilá, ¿sí?, que esta es en honor a la santidad especial de este día. Y solo se dice en este día, en Yom Kippur. No se dice en ninguna otra festividad, en ninguna otra convocación, solo en Yom Kippur. Porque en este momento en ese momento estaban cerradas todas las puertas del santuario interior del templo, ¿sí? Y también se están por cerrar las puertas de la misericordia. Neilá se estableció para despertar misericordia en el momento en que se cierran las puertas, ¿sí? Kol Nidrei, anulación de promesas. Kol Nidrei es la plegaria de anulación de las promesas que hemos realizado durante el año anterior. Se recita antes de la puesta del sol y del comienzo de Yom Kippur. Es una ceremonia de inicio sumamente emotiva y poderosa. Toda la congregación se pone de pie y algunos congregantes sostienen los rollos de la Torah. Y mientras que el Hazán canta Kol Nidrei, es palpable esa sensación de estar de pie ante el Eterno. Podemos preguntarnos de todas las posibles aperturas que podrían haberse elegido para Yom Kippur. Pero ¿por qué justamente comenzar con la anulación de promesas? Maxor Art Scroll, ¿sí? Yom Kippur, página 52, dice: la razón por la cual se recitan Kol Nidrei justo antes de que comience Yom Kippur. ¿Por qué? Porque enfatiza la extrema gravedad con que la Torah considera no solo las promesas y a los juramentos formales, sino el concepto general de que la persona debe cumplir con su palabra. Por consiguiente, cuando antecedemos las plegarias de Yom Kippur, no con súplicas de perdón, sino con una declaración respecto a las promesas, nos recordamos a nosotros mismos la importancia de ser escrupulosos en el cumplimiento de los compromisos que asumimos. Así comenzamos Yom Kippur con el reconocimiento del hecho de que la palabra de un judío,
de un Bené Israel es sagrada. Y esto indica que dada la seriedad que en la actualidad el judaísmo le adjudica a los juramentos y a las promesas, no podemos hacer las paces con el Eterno hasta que Él no nos absuelva del grave pecado de violar nuestra palabra. Todavía más, dado que el punto crucial de Yom Kippur es neutro, es nuestro compromiso articulado de mejoramiento personal a lo largo del año que comienza, debemos de tomar la responsabilidad por aquello que decimos. Kol Nidrei es también una expresión natural de conciencia respecto a la santidad del día, que está por comenzar, que puede llegar a equipararse con la sobrecogedora santidad del día de la expiación. Nada se puede comparar con eso. Rabbi Reuben Leutzer dice, la gran santidad de Yom Kippur eclipsa todo intento de ser espiritual. Hay una explicación muy simple, y es respecto a que por qué recitamos Kol Nidrei en Yom Kippur. Una promesa o un voto es una expresión de algo que determina o que determinada persona considera adecuado hacer. Por eso es que promete hacerlo, o es que por eso que prometemos hacerlo. Pero en vista de la gran santidad de Yom Kippur, cualquier cosa que la persona o que nosotros mismos pudimos haber llegado a pensar durante el año, simplemente queda anulada y vacía. Incluso promesas que la persona o que nosotros hayamos realizado para llegar a ser una persona más recta y piadosa, en ese momento no tienen ningún valor. Al anular nuestras promesas, preparándonos para la expiación de Yom Kippur, también estamos dando expresión a nuestro deseo de retornar en este día hacia nuestro ser esencial. Rabbi Abi Shafran dice en su comentario el atractivo de Kol Nidrei en aish.com, dice, en Kol Nidrei renunciamos a todo aquello que es ajeno a nuestra esencia pura. Todos nos vemos obligados, o por lo menos fuertemente impulsados por cierto número de factores extrínsecos a quien verdaderamente somos. Realizamos pactos, tal vez tácitamente, pero no sin importancia, con una amplia gama de males: egoísmo, celos, enojo, deseos, pereza y un largo etcétera. Pero sin embargo, esas debilidades están en nosotros, pero no somos nosotros mismos. El Talmud enseña que el sabio Rabbi Alexandri en el Tratado de Berajot 17 recitaba una breve plegaria en la cual, dirigiéndose al Eterno, decía: Amo de los universos, es revelado y sabido ante ti que nuestra voluntad es cumplir con tu voluntad, y lo que lo impide es la levadura en la masa, es decir, la inclinación a hacer el mal. Lo que él estaba diciendo es que si nos quitamos el herrumbre que atraemos con tanta facilidad, lijándolo hasta llegar a nuestra esencia, en verdad queremos hacer el bien y ser solamente buenos. Kol Nidrei logra transmitir ese mensaje. ¿Cómo es posible que su declaración de anulación de promesas llegue a nuestros corazones como una renunciación de las promesas, las desafortunadas conexiones que demasiado a menudo aceptamos? Si es así, no es raro que la plegaria llegue a conmovernos y a emocionarnos tanto. Número 2. Baruch Shem Kevod. A lo largo del año, siempre que recitamos el Shema, decimos silenciosamente el verso: bendito sea el nombre de su glorioso reino para la eternidad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. En Yom Kippur, tanto en el Shema de la noche como en el de la mañana, este verso se dice en voz alta y al unísono. Tur, en Orah Haim 619, verso 2 dice: solamente en Yom Kippur decimos en voz alta Baruch Shem Kevod. Y pues se acostumbra a decirlo en voz alta, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. La base para esta costumbre la trae el Midrash en la Parashá Va'etchanan, donde afirma que cuando Moshe subió a los cielos, oyó a los ángeles alabando al Eterno, diciendo: Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Y él fue quien bajó esa alabanza al pueblo de Israel. Durante todo el año, esta alabanza se recita en voz baja,
debido a que el pueblo de Israel cometió pecados, ¿sí? Sin embargo, en Yom Kippur, cuando nos purificamos de todas nuestras transgresiones, nos comparamos con los ángeles. Y por lo tanto podemos decir Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed en voz alta. ¿Sí? Grábatelo bien. Número 3. Vidui, la confesión. El vidui, la confesión, es una parte integral del servicio de Yom Kippur. Lo decimos en cada una de las 5 veces en las cuales se reza la plegaria de Shemonah Esrei, ¿sí? Y esta se dice por el Hazán. También se recita en el Shemonah Esrei individual en la plegaria de Minjá antes de Yom Kippur. En total se dice 10 veces. El Sidur Scroll en la página 778 dice: la confesión es un requisito previo al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la confesión de los pecados constituye una parte esencial del proceso de arrepentimiento. La naturaleza humana es que las personas racionalicen sus propios errores en sus mentes, llegando a concluir que era inevitable, o incluso pueden llegar a definirlos como virtudes, ¿sí? Incluso pueden llegar a justificarse. Mientras una persona se niegue a reconocer sus errores, no puede arrepentirse sinceramente. La confesión es tan importante, no solo como parte del proceso de arrepentimiento, sino también con respecto a la posibilidad que tiene esa persona de sobrevivir al juicio divino. Hasta tal punto que los sabios ordenaron que la confesión se recite durante la tarde anterior a Yom Kippur, para que no vaya a ocurrir que alguna enfermedad o la muerte evite que alguien llegue a rezar en Yom Kippur en la misma forma, sin haberse arrepentido. El Maxor de Yom Kippur dice: la confesión puede ser una simple afirmación de arrepentimiento ofrecida a Dios, Adonai nuestro y Adonai de nuestros padres. Que nuestra plegaria llegue ante ti. No te ocultes ante nuestras súplicas, porque no somos tan insolentes ni obstinados para decir ante ti: Adonai nuestro y Adonai de nuestros padres, somos justos y no hemos pecado. Pero nosotros y nuestros antepasados hemos pecado. El Rambam, en las leyes del arrepentimiento, capítulo 2, verso 3, dice: la confesión es acompañada por una sincera decisión de cambiar. Aquel que se confiesa con palabras, pero no se compromete en su corazón a dejar atrás el pecado, se compara con alguien que se sumerge en un baño ritual sosteniendo una criatura impura en sus manos. Esa inmersión no lo ayudará a purificarse hasta que no arroje a esa criatura impura. Y sobre esto se ha dicho: aquel que reconoce y abandona el pecado será tratado con misericordia. Número 4. El servicio del Cohen Agadol, del gran sacerdote. En la repetición de Musaf por parte del Hazán, relatamos el servicio que realizaba el Cohen Agadol, el gran sacerdote o el sacerdote supremo, el día de Yom Kippur, en los tiempos del templo. En esos tiempos, el pueblo de Israel recibía expiación a través de ese servicio. En la actualidad, puesto que el templo ya no existe, recordar el servicio del Cohen Agadol en el templo puede contribuir a nuestra expiación, ¿sí? Por los méritos que tenían ese sumo sacerdote. Rav Mordechai Besher, en Gateway to Judaism, página 138, dice: relatar la abodá, el servicio del gran sacerdote en el templo el día de Yom Kippur. El servicio Musaf, que es el servicio adicional de la mañana de Yom Kippur, describe el drama y el significado del servicio del gran sacerdote en el templo de Jerusalén el día de Yom Kippur. Solamente una vez al año, en ese día, en Yom Kippur, el sumo sacerdote, el Cohen Agadol, entraba al Kodesh HaKadoshim, el santuario más íntimo y sagrado del templo. Allí él rezaba pidiendo perdón para el pueblo de Israel y llevaba ofrendas especiales e incienso. El servicio de Musaf describe los detalles de este servicio y las fervientes plegarias que el sumo sacerdote, que el Cohen Agadol y el pueblo elevaban a Dios mientras éste realizaba el servicio. En Oseas 14:3 dice: al no tener el templo, nuestras plegarias reemplazan los sacrificios. Vamos a ver y traduciremos a los toros, es decir, a los sacrificios, en la ofrenda de nuestros labios, es decir, la plegaria, ¿sí?
Además de la descripción del servicio del gran sacerdote, del sumo sacerdote, que se recita durante el servicio de las plegarias, la lectura de la Torá del día también describe de qué manera se llevaba a cabo ese servicio de que realizaba el Cohen Agadol. Pero para profundizar respecto a las demás lecturas, vamos a ver, eso lo vamos a ver más adelante en la parte B. En Vayikra 16, 7, 10 dice: la lectura de la Torá detalla el sacrificio de los dos machos cabríos que se realizaba el día de Yom Kippur en la época del templo. Y él, Aharón, tomará a los dos machos cabríos y los presentará ante el Eterno a la entrada del tabernáculo, y hará un sorteo entre ellos, pues uno será para el Eterno y el otro para Azazel. Y ofrecerá a Aharón el macho cabrío que le haya tocado en suerte al Eterno, y lo traerá por ofrenda expiatoria. Pero el macho cabrío, al cual le toque en suerte a Azazel, será presentado vivo al Eterno para expiar con él y enviarlo a Azazel en el desierto. Ahora, basado en el Rab Samson Rafael Hirsch, Vayikra 16:10, existe un gran simbolismo oculto detrás del servicio de los dos machos cabríos. Tenemos aquí la representación de dos criaturas, en un primer momento idénticas completamente, pero que proceden por dos caminos absolutamente contrastantes. Ambas son colocadas de la misma manera ante el Eterno en la entrada del tabernáculo. La decisión respecto a si van a ser para Dios o para Azazel pende sobre ambas exactamente de la misma manera. El destino de cada una, que definirá qué es lo adecuado para cada una, se define a través de un sorteo, la cual resulta designada para Dios es aceptada dentro del Kodesh HaKadoshim, donde el ideal de una vida de Torah se perfecciona a sí misma como el portador de la piedad en la tierra. Y la otra, designada para Azazel, queda intacta a la entrada del santuario y es alejada de los límites de la ciudad hacia el desierto, lejos, lejos del ámbito habitado por los seres humanos. Y una vez que le da la espalda al santuario, termina la vida sin cultivar que preservó para sí misma. ¿Sí? Cada uno de nosotros es un seir, es un macho cabrío. Cada uno de nosotros tiene el poder de resistirse a las demandas que se ejercen sobre nuestra fuerza de voluntad. De acuerdo a la manera en la cual utilicemos este poder, será el valor o la falta de valor de nuestra existencia moral. Podemos utilizarlo para apegarnos al Eterno, resistiéndonos a todas las tentaciones internas y externas y a todas las consideraciones para lograr convertirnos en un seir para el Eterno. O podemos utilizarlo negándonos obstinadamente al Eterno y a sus sagradas leyes de moralidad. Y este último recurso está reflejado en la misma etimología de la palabra: usar nuestras fuerzas para obstinarnos en un futuro sin ningún significado ni sentido. El Sefer HaJinuch, el libro de la educación, en la Milva 364, dice: al no tener el templo, el altar y el Seir HaMistaleach, la única herramienta que nos queda es la Teshuvah. Nuestros sabios dijeron que el Seir HaMistaleach traía expiación al hacer Teshuvah por todos los pecados leves y graves, intencionados o accidentales, conscientes o inconscientes. Y ahora que debido a nuestros pecados no tenemos el templo ni un altar que expíe por nosotros, solo tenemos la Teshuvah. La Teshuvah expía por todos los pecados, incluso si alguien fue un malvado durante toda su vida, pero al final se arrepiente completamente, sus maldades ya no se recuerdan. Número 5. Neilá. La culminación de Yom Kippur tiene lugar en la plegaria de Neilá, la cual se recita al anochecer, cuando Yom Kippur está llegando a su fin, y aquí le pedimos al Eterno que selle nuestro destino para bien. La Mishnah Berurá 623.3, Neilá. En la plegaria de Neilá le pedimos al Eterno que nos selle en vez de pedir que nos inscriba en el libro de la vida, porque durante Neilá se sella el juicio divino que se escribió para cada persona en Rosh Hashanah, ya sea para bien o para mal. La persona debe esforzarse mucho para motivarse en esta tefilá, porque es la culminación tanto de los 10 días de arrepentimiento como de Yom Kippur, puesto que al sellarse el juicio se decide la suerte de cada uno de nosotros, y si no ahora, entonces ¿cuándo? Por eso, incluso si la persona se siente débil a causa del ayuno, de todas maneras debe de reunir fuerzas para rezar con pensamientos puros y claros, y aceptar hacer teshuvá con sinceridad y honestidad.
porque quien viene a purificarse recibe ayuda del cielo y será inscrito en el libro de la vida buena. Número 6. Los 13 tributos de misericordia. Una poderosa plegaria que se recita en Yom Kippur cuando hay presente un quórum de 10 hombres. Es conocida con el nombre de Yud Gimel Midot, los 13 atributos de misericordia divina. El Eterno mismo le enseñó esta plegaria tan especial a Moshe como una llave para llegar a apelar a la misericordia divina, para ser invocados cuando todo lo demás ha fallado. Moshe utilizó esta plegaria cuando le suplicó al Eterno que perdonara al pueblo de Israel después del pecado del becerro de oro, debido a que finalmente el Eterno perdonó a los israelitas en Yom Kippur por el pecado del becerro de oro. Recitamos los 13 atributos varias veces en las plegarias de este día. En Shemot 34:6-7 se habla de los 13 atributos de misericordia divina. Y el Eterno pasó delante de Moshe y proclamó: Eterno, eterno, Adonai, piadoso y clemente, lento para la ira y abundante en bondad y verdad. Preserva la bondad para miles de generaciones. Perdona la iniquidad, el pecado deliberado y el error, y no lo dejas impune. En el Talmud Babli, en el Tratado de Rosh Hashanah 17b, el Eterno le mostró a Moshe de qué manera el pueblo de Israel podía llegar a obtener perdón a través de los 13 atributos de misericordia. Y el Eterno pasó delante de Moshe y proclamó los 13 atributos. Rabí Yohanan dijo: si no estuviera escrito en las Escrituras, nunca hubiéramos imaginado algo así. Pero esto viene a enseñarnos que el Eterno se envolvió a sí mismo, como si fuera en un talid, tal como un Hasán, y le mostró a Moshe cómo debía rezar. El Eterno le dijo a Moshe: cuando el pueblo de Israel peque, deben actuar de esta manera y yo los perdonaré. Es muy significativo el hecho de que en esta plegaria no le pedimos nada al Eterno, ni siquiera su perdón. Todo lo que hacemos es mencionar los atributos del Eterno. ¿Qué clase de plegaria es esta si en verdad no estamos pidiendo nada? Sin embargo, en realidad, esta es la mayor plegaria, porque el Eterno se relaciona con nosotros de manera proporcional a la medida en la cual reconocemos su poder y sus atributos en este mundo. Al expresar los 13 atributos en la plegaria, mientras más logramos reconocer los atributos divinos, el Eterno más se comportará con nosotros de manera recíproca, actuando hacia nosotros con bondad. El Ramban Nachmanides, en Emuná Ubitajón, capítulo 19, escribe: de acuerdo a la manera en la cual nosotros pensamos de el Eterno, así Él actúa hacia nosotros. Y debemos de saber que aquello que uno piensa en su corazón sobre uno de los nombres del Eterno, es decir, sobre uno de esos atributos del Eterno, produce un despertar, por así decirlo, delante del Eterno, de acuerdo al atributo que esa persona le atribuye. Y tal como lo demuestra la fuente siguiente, acceder al poder de los 13 atributos de misericordia no se limita tan solo a la expresión verbal o al reconocimiento intelectual. Radbaz, en Metzudat David Simra Mizbah 11, dice: actuar de acuerdo con los 13 atributos de misericordia es la clave para beneficiarse de su poder para el perdón. La plegaria de Moshe no fue aceptada tan solo porque él mencionó los atributos de Dios. Lo que los sabios nos están diciendo es que se selló un pacto con los 13 atributos, asegurando que no quedarnos con las manos vacías. Y cuando ellos dicen que aprendemos que Dios se envolvió a sí mismo como un Hasán y dijo: cuando el pueblo de Israel actúe de esta manera, yo los perdonaré, la intención es que deben actuar de acuerdo con sus atributos y no solamente mencionados verbalmente. Aquella persona que entiende que Dios se comporta de determinada manera e imita su comportamiento, será tratado por Dios de la misma manera. Esto es lo que Dios nos está transmitiendo al decir: deben actuar de esta manera y yo los perdonaré. Es decir, que debían actuar de acuerdo a esos atributos de misericordia. Si nos comportamos de manera acorde a los 13 atributos de misericordia de Dios, Dios también actuará misericordiosamente con nosotros. Parte B. Las lecturas de la Torá y de los profetas. Además de las plegarias singulares de Yom Kippur, en este día también hay lecturas específicas de la Torá y de los profetas que reflejan importantes temas del día. La lectura de la mañana se refiere al servicio de Yom Kippur que se llevaba a cabo en el templo, lo cual también se recita en la plegaria de Musaf. Durante Minjá se lee respecto a las relaciones prohibidas. ¿Por qué leemos esta porción de la Torá en el día más sagrado del año?
cuando centramos nuestra atención en los ideales espirituales. Rabí Eliyahu Kitov en Sefer Hatodá, página 67, dice, pregunta, ¿por qué se lee en Yom Kippur sobre las arayot, las relaciones prohibidas? De aquí, la lectura de las arayot en Yom Kippur, entendemos que incluso si el hombre se eleva a sí mismo en santidad hasta los cielos, no debe confiarse de estar a salvo de la inclinación del mal y de los actos más bajos. En este día sagrado, cuando todos los israelitas se purifican y se asemejan a los ángeles, se lee entre ellos la parashá de las arayot para advertirles que no actúen de manera inmoral. En la tarde de Yom Kippur, leemos sobre el profeta Yoná, quien fue enviado por el Eterno para reprocharle al pueblo no judío de Nínive, al pueblo no israelita de Nínive para que volvieran en Teshuvá. En un primer momento Yoná intentó escaparse de esta misión, porque pensó que en verdad ese pueblo se arrepentiría y eso dejaría bajo una perspectiva negativa al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no se arrepentía. Además, Nínive era la capital de Asiria, la cual el Eterno describió como el bastón de mi enojo, ¿sí? Como el bastón de mi enojo. Perdón. Se me fue. Ok, sí. Nínive era la capital de Asiria, la cual el Eterno describió como el bastón de mi enojo, ¿sí? Y esto lo describió en Isaías 10:5. Jonás sabía que Asiria sería utilizada para castigar al pueblo de Israel. De hecho, fueron los asirios quienes enviaron a las 10 tribus al exilio, y por eso no deseaba ir a reprocharles. Él deseaba que llenaran su cuota de pecados para que de esa manera fueran destruidos y no pudieran dañar al pueblo de Israel. El del Talmud Bablí, en el Tratado de Tanit 16, se pregunta, ¿por qué se lee en Yom Kippur el libro de Yoná? En el momento en el cual se reúne a la comunidad para volver en Teshuvá, el más anciano y sabio de entre ellos dice, hermanos míos, el hecho de que ayunen y vistan a arpillera, una señal de Teshuvá, no provocará que el Eterno cambie su decreto, sino que más bien su Teshuvá y sus buenos actos serán la causa. Por ejemplo, respecto al pueblo de Nínive, el verso no dice, el Eterno vio que vestían la arpillera y ayunaban, sino que dice, el Eterno vio sus actos porque se habían arrepentido y se habían alejado de sus malos caminos. El Gaón de Vilna interpreta el libro de Yoná como una metáfora respecto a nuestra misión en la vida. De esta manera, el libro de Yoná es sumamente relevante con relación a la esencia misma del día de Yom Kippur. El Gaón de Vilna dice, la profecía de Yoná es una metáfora de nuestra misión en la vida. Yoná encontró un barco que partía hacia Tarshish. Este mundo es comparado con un océano. El mundo por venir, el jardín del Edén, son comparados a la tierra seca. Quien parte en un barco no intenta navegar eternamente. El objetivo es transportar las mercaderías a tierra firme. Y este mundo es comparado a un océano, y los desafíos que enfrentamos son las olas. Nuestros cuerpos son como el barco con el cual se cruza el océano. De la misma manera, en este mundo, nuestros cuerpos contienen nuestras almas, a las cuales llevamos hacia el mundo venidero. La historia de Yoná nos enseña que no podemos escondernos ni tratar de eludir nuestra misión en la vida. El mundo nos necesita. El mensaje para Nínive también se dirigía al pueblo de Israel. Todo lo que el Eterno le dijo a Yoná fue comunicado luego al pueblo de Israel, para que cada persona supiera para qué fue traída a este mundo. El propósito de cada uno es perfeccionarse a sí mismo y a todo el mundo. ¿Sí? En resumen, Yom Kippur cuenta con 5 plegarias: Marib, Shaharit, Musaf, Minjá y Neilá. Que Neilá, que es una plegaria especial que se dice solamente una vez al año en la conclusión de Yom Kippur. Las plegarias de Yom Kippur se ven antecedidas por la plegaria de Kol Nidrei, durante la cual anulamos todos los votos y promesas que realizamos durante el año anterior. Explícita
o inadvertidamente. El punto de Kol Nidrei es enfatizar el hecho de nuestro compromiso con nuestras palabras, especialmente en el momento en el cual estamos por presentarnos delante del Eterno para pedir perdón. Debemos tomar seriamente nuestros compromisos, y esto también demuestra que podemos comenzar todo de nuevo. El vidui, la confesión, ese es un requisito previo al arrepentimiento. En nuestros días, la plegaria reemplaza la expiación que se logra a través del servicio del Kohen Agadol durante el servicio de Yom Kippur en el templo. Y los 13 atributos de misericordia divina. Esos son una plegaria muy poderosa en la cual invocamos los atributos de misericordia del Eterno. De acuerdo al grado en el cual reconozcamos los atributos de Dios, en esa misma medida Él va a actuar con nosotros con misericordia. En Minjá leemos sobre las Arayot, las relaciones prohibidas, para recordar que incluso en un día tan elevado, el hombre no logra escaparse completamente de sus bajos instintos. Y el libro de Yoná, este se refiere al arrepentimiento y por eso se lee en Yom Kippur. Si fue aceptada la Teshuvá del pueblo de Nínive, quienes eran totalmente malvados, entonces sin ninguna duda hay esperanza para aquellos que se arrepienten sinceramente. Hasta aquí la sección número 4 de esta clase de Yom Kippur. Shalom.